Hace 6 años, a estas alturas, 48 horas después de las elecciones, hubo un escándalo nacional que incluso se llevó al Tribunal Electoral, se mal llevó al Tribunal Electoral, porque nunca hubo un elemento que probara corrupción, venta, mal manejo, pero hubo un escándalo nacional porque varias encuestas, 5 o 6 encuestas, habían señalado en su última medición o a lo largo de la campaña que Enrique Peña Nieto ganaría por entre 14 y 17 puntos. Enrique Peña Nieto ganó por, vamos a cerrar números, ganó por 7 puntos, 6.7%, que eran poco más de 3 millones de votos, y hubo un escándalo, y hubo un linchamiento encabezado por Ricardo Monreal, por Martí Batres. Martí Batres dijo algunas insensateces, entre otras lo dijo aquí en nuestro programa, que se debían prohibir las encuestas. El mismo Martí Batres que en esta elección andaba por todos lados presumiendo las encuestas que le daban ventaja a López Obrador. ¿Por qué se nos linchó? Y digo se nos linchó, a mí me tocó cantar todas las noches una encuesta, la dejé a Isa en Milenio Televisión, una encuesta de seguimiento diario, porque esas encuestas indicaban que Peña Nieto iba a ganar por más diferencia de la que ganó. Entonces, después ayudó el calendario, no hay elecciones al año siguiente, solo hubo una elección en Baja California, prácticamente no se hizo trabajo de encuesta, los encuestadores nunca explicaron bien, se reunieron entre ellos en esos congresos que hacen para justificar que la muestra, quién sabe qué, pero nunca, no salieron a disculparse por ese trabajo. Vinieron nuevas elecciones en el 2015, 16, 17, 18 y dijimos, está bien, ahí está el trabajo de las encuestas, qué bueno que se sigan difundiendo, pero las vamos a revisar después de la elección. Y aquí estamos, Ricardo. Y aquí estamos. Nosotros durante la elección hicimos un seguimiento de distintas casas encuestadoras, escogimos algunas de las más reconocidas, escogimos 2 de métodos, digamos, no tradicionales, que son Massive Caller con las robollamadas y SDP México Elige con esta metodología en Facebook, que a mí nunca me quedó clara, y de las demás escogimos Reforma, escogimos El Financiero, GEAISA, Reuters Parametría, Mitofsky, y tomamos en cuenta la encuesta muy grande que hizo Verumen e Ipsos para la Coparmex. Para la Coparmex. ¿Por qué esas? Pues porque esas fue las que dijimos, esas son las que vamos a seguir. Sabemos que hubo otras 3, 4 más, no las seguimos, estas las seguimos desde el inicio del proceso. Y bueno, aquí estamos y en esta primera revisión de las encuestas hemos invitado al director de investigación del Gabinete de Comunicación Estratégica, a Adrián Villegas. Gracias, Adrián, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Que además no llegan desarmados, vienen ellos ya domingo y ayer se pusieron a hacer un trabajo matemático, en serio, estadístico de los resultados. Gracias por estar con nosotros, gracias, Adrián. Gracias. Y también está Verónica Malo, politóloga, que también ha estudiado y siguió muy de cerca las encuestas. Así es, muchas gracias, Verónica, Ciro. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Los escuchamos, señores. Bueno, mira, Ciro, escuchamos. primero el agradecimiento por esta oportunidad. De alguna manera, pues yo soy miembro de este grupo de encuestadores de hace más 30 años, digamos, de las personas que tienen más tiempo en esta situación. Y era necesario, siempre lo he considerado necesario para nuestra industria o para el gremio de las encuestas, hacer una evaluación de lo que ocurrió en términos de los datos ya de oficiales, o en este caso del PREP, contra los datos publicados hasta el último día que se podía hacer esto. Si ya veremos después, tal vez en otra ocasión, qué pasó con las encuestas de salida. Pero lo que hicimos, este ejercicio que hemos preparado para tu auditorio, sí tiene un principio que es los resultados del PREP. Este va a ser nuestro punto de comparación. Los resultados del PREP al corte de ayer a las 19:30 horas, con un avance del 85.3%. Estamos hablando de elección presidencial. Elección presidencial, sí. Y para justipreciar la comparación entre nuestros colegas o mis colegas y estos datos, se tiene que hacer unas series de ajustes convencionales, como quitar la no respuesta que todas las casas encuestadoras traían, y entonces vamos a comparar los datos que se llama votación efectiva,
¿sí? Versus los datos del PREP, también recortando los nulos y no registrados, para ser justo. De esta manera, entonces, lo que nosotros vamos a poder ver y platicar ahorita junto con la doctora Malo, es básicamente qué tan lejos, en dos dimensiones, qué tan lejos o tan cerca quedaron las casas encuestadoras en cuanto al estimador, al ganador. Y la segunda dimensión es qué tan cerca quedaron de la diferencia entre primero y segundo lugar. ¿Sí? Serían las dos dimensiones. Si me permites, Adrián, interrumpirte, esto es muy importante señalar que son los dos criterios que usamos, que evidentemente el utilizar otro tipo de criterios llevaría a un ranqueo distinto al que vamos a presentar. Por ejemplo, por mencionar uno, si utilizáramos las tendencias o los promedios de las distintas mediciones de las casas encuestadoras, el ranqueo sería distinto, ¿sí? Entonces, esto es solo con base en esos dos criterios. Bueno, pues empecemos. Pues bueno, los resultados a final de cuentas en términos de la distancia respecto al ganador, ¿sí? Tomando en consideración estas dos cosas, tenemos que el financiero arrojó apenas 6 décimas de punto porcentual, digamos, subestimando el valor final que tiene el PREP bajo estas condiciones. ¿Qué le da cuánto es el PREP al López Obrador? El PREP ahorita anda en 53 y fracción, pero una vez que hicimos el ajuste de quitar nulos y no respuesta, estaríamos hablando de un PREP de 54.6. ¿Okay? ¿Contra cuánto de Anaya? Contra Anaya estaría en este PREP que hicimos arreglado, o sea, quitando estas cuestiones, 23.2. Estamos hablando de 31 puntos. 31.4 puntos para ser exactos, fue la distancia. ¿Sí? Entonces, el financiero, ¿cuánto dio? El financiero dio, con respecto a el ganador, una diferencia de menos, 6 décimas, y con respecto a la distancia entre primero y segundo lugar, también serían 6 décimas. Sería impecable, pero ahorita vamos a hacer un pequeño impecable en cuanto a primer y segundo lugar. Segundo. Pero no en cuanto al segundo criterio. Hay una vuelta de tuerca más, que es la distancia entre segundo y tercero, y en la última publicación del financiero dio en segundo lugar a el señor Meade. Error importante, muy importante, sobre todo porque Meade queda casi 10 puntos abajo de Anaya. Queda 6.7 y fracción. Es correcto. De hecho, hay 3 encuestas que le sucede eso. Una es efectivamente el financiero, la otra es México Elige y su Azor es la tercera. Que ponen en segundo lugar a Meade. Exactamente. Ese es un error importante. Y por lo tanto, no es un error, una falla. Y por lo tanto, nosotros en nuestro ranqueo los estamos poniendo, digamos, en otro costal, harina de otro costal, ¿no? Eliminados, no pasan a la siguiente eliminados ronda. Si ese es el criterio, que de nuevo. Entonces, financiero muy bien en cuanto a calculó bien el porcentaje de gente que iba a votar por López Obrador, y muy bien la ventaja de 31 puntos. Exactamente. De López Obrador sobre el segundo lugar, falló el segundo lugar. Exactamente. Bueno. Después de eso tenemos que estuvo muy acertado respecto al ganador, Verumen, la grande encuesta de Verumen e Ipsos. La de Coparmex. Sí, la de Coparmex, que tenía varios 14,000 entrevistas. Miles y miles de entrevistas. La macroencuesta, sí. Ahí la diferencia es solamente de 8 décimas al ganador, y la diferencia con respecto al segundo lugar, entre primero y segundo lugar, es de 4.5 puntos, que no fue, digamos, lo preciso que es la distancia. Pero ellos sí pusieron en segundo lugar a Anaya. Sí, ellos sí pusieron en segundo lugar a Anaya. Luego tenemos a quien ahorita de anunciar, me parece que es el mejor, de acuerdo a estos dos criterios, en primer lugar, dado todos los criterios. Parametría. O sea, la mejor encuesta del proceso electoral fue parametría. Sí. Respecto a estos dos criterios. Sí. Bueno, es importante que lo digas, tú, Adrián, que lo digas tú, Verónica. La mejor encuesta termina siendo la de parametría. ¿Por qué? Porque su estimación con respecto a la votación del ganador, Andrés Manuel López Obrador,
y con respecto a la diferencia entre el primer lugar, Andrés Manuel López Obrador, y Anaya, es la más acertada, es la más correcta. Le daba 53 puntos a López Obrador y 22 a Anaya, ¿no? Parametría, sí, perdón, Ricardo, pero nada más, parametría queda, solamente subestima el valor del ganador por 1.7, o sea, margen de error. Margen de error. Y la distancia entre primero y segundo lugar solamente fue subestimada por menos de un punto porcentual. Impecable. Parametría fue una de las encuestas derrotadas en el 2012. Cierto. De las que calculaban una victoria de 15, 16 puntos de Enrique Peña Nieto. Y este año, y no lo estamos haciendo nosotros, están siendo dos especialistas, la mejor encuesta del proceso electoral fue Parametría. Y si me permites agregar dos cosas más, decir que la silla rota está en segunda posición. La silla rota que es LSR Encol. Fue de las encuestas que no seguimos nosotros. Sí, yo creo que habría que subrayarlo, efectivamente. Y lo segundo es que la gran mayoría de las encuestas subestimaron a los resultados en favor de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, si acaso sucedió el fenómeno contrario a la elección pasada, efectivamente, y entonces en ese sentido se encuentran los resultados de las casas encuestadoras localizados en el cuadrante donde se subestima los resultados en favor de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, la mejor encuesta Parametría, la segunda Encol, que se publicó en la silla rota. Encol, es LSR Encol. Encol, la silla rota. ¿Cuál otra encuesta calificarían, Adrián? Yo creo que Verumen, sí, Verumen también, o sea, estaría, o sea, si formáramos como pequeños conglomerados, Ciro, de, digamos, de las que fueron destacadas, ¿sí? Estaría el financiero de no haber sido por esta circunstancia que has mencionado, pero no Verumen, Parametría y LSR Encol. Ahora, ¿es Verumen publicando con el Universal o Verumen publicando para la Coparmex? La encuesta, la macroencuesta se le han dicho así en los medios, la macroencuesta la última, Universal se borró al final, ya no. Es correcto. La encuesta de la última semana. Elaboró la primera y ya no volvió. La semana pasada no salió el Universal. Estas son entonces las mejores encuestas: Parametría, Encol y Verumen. El financiero no, porque falló en el segundo lugar. ¿Cuáles seguirían? ¿Qué otras encuestas calificarían como en un segundo grupo? El primer grupo, y esto sí subrayarlo, entonces las mejores encuestas, y esto hay que ponerlo en nuestro resumen, en nuestras notas: Parametría, Encol y Verumen. Son las tres encuestadoras más certeras, más precisas. ¿Qué adjetivo debemos poner? ¿Cómo debemos decir? ¿Certeras, precisas? Acertadas, correctas, buenas. Las más certeras. Certeras. Como dicen ustedes, hay que crear una categoría. Certeras es la categoría de certeras. Sale. Segundo grupo está. No fue tan bueno, pero razonables, dentro de un margen razonable. Está Demotecnia, Arcop, Reforma e Ipsos. ¿Nada más? Sí. Uy. ¿Por qué estas cuatro a grandes rasgos? Bueno, ya no detenernos tanto en estas. ¿Por qué Demotecnia, Arcop, Reforma e Ipsos? Básicamente Adrián, porque la distancia a ganador y la distancia, o sea, qué tan cerca quedaron de la diferencia entre primero y segundo lugar, no es tan pequeña como en el primer grupo. Digamos, ellos ya están en el orden de los 4 puntos, alejándose 5, 6 puntos de los valores que nos han servido para este criterio, ¿sí? O sea, que nos han servido para este criterio. Entonces, a eso se debe. Después podrá haber discusiones sobre los intervalos de confianza, todo esto que has dicho de que se discute entre encuestadores, y podrá discutirse al respecto. Pero digamos que ese grupo indudablemente sobresale por el resto. Ya hay un resto y hay un vagón final de casas encuestadoras. Entonces, las mejores: Parametría, Encol y Verumen. Luego, correctas, vamos a llamarlas así, buenas encuestas en general. Demotecnia, Arcop, Reforma e Ipsos. Formarían el segundo grupo. ¿Quiénes forman el tercero? Verónica, el tercero ya no es tan bueno. Massive Caller. Massive Caller, tan criticada. Consulta. Mitofsky. Consulta. BGC, Ulises Beltrán. Varela. Sí.
Y GEA-ISA. GEA-ISA, ya estas ya no fueron tan buenas encuestas. Massive Caller, Consulta Mitofsky, Ulises Beltrán, Varela y GEA-ISA. Sí. Y GEA-ISA bastante atrás de ese tercer grupo. Pero digamos. lo alcanzan a poner el tercer Lo grupo. ponemos, digamos, dentro de esa misma bolsa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estas no fueron buenas encuestas? Nuevamente, de acuerdo a nuestro criterio, la diferencia a primer lugar fue, permíteme aquí nada más. Toma cualquiera de las 5. Toma cualquiera. GEA-ISA a ganador, subestimó al ganador por casi 11 puntos. Híjoles, otra vez. Fíjate, fue exactamente la distancia por la que falló GEA-ISA en el cálculo al ganador hace 6 años. Nada más que en aquella ocasión sobreestimó. GEA-ISA le dio 17 puntos a Peña Nieto. Peña Nieto ganó por 7, redondeando. Sí, así es. Ahora yo quisiera, más o menos la misma distancia que tienen ahora. Si me permites decir algo, creo que no le va a gustar tanto a Adrián, porque es un poco en detracción de las casas encuestadoras. Es relativamente sencillo cuando los márgenes de victoria son tan apabullantes. Sí. El que ninguna de estas, en el fondo, llevaba una tendencia contraria a lo que era, ¿sí? Entonces, realmente, cuando se pueden medir estas casas encuestadoras, es o con la diferencia del primero y segundo lugar, o más aún, en la competencia que se dio entre el segundo y tercer lugar. O sea, lo que estoy tratando de decir es que no fallaron las encuestas, no, en lo general no, pero si lo que estamos buscando es unos instrumentos, unos mecanismos que te midan unos escenarios que sean realmente competidos, la precisión, podríamos haber estado en la misma circunstancia que estuvimos en la administración pasada, en el 2012. O sea, no son, siguen sin ser efectivos para medir cuestiones de precisión. Sí, 10 puntos son muchos puntos. Sí, y GEA-ISA en términos de subestimación ¿Cuánto de le la dio diferencia GEA-ISA al observador? 44. ¿Y a Anaya? 28, a Mid 26 en la última que publicaron. Y la diferencia sabemos que fue de más de 30 puntos. Sí. Erraron en la cuestión de la distancia por 16 puntos porcentuales GEA-ISA entre ese primero y segundo lugar. No, pues son muchos. Son muchos. ¿Y las otras? Por ejemplo, Consulta Mitofsky. Consulta le dio 48 a Andrés Manuel López Obrador, 25,5 a Anaya y 22,5 a Mid. De acuerdo a nuestro cálculo, con los dos parámetros que dijimos al principio, Consulta subestimó al ganador por 5.9 puntos, 6 puntos prácticamente lo subestimó, y subestimó la diferencia entre primero y segundo lugar por 8.3 puntos. No, pues son muchos también. Bueno, entonces tenemos las mejores encuestas, el primer grupo, las encuestas que hicieron un trabajo destacado en este proceso electoral: Parametría, Encol y Verumen. Encuestas que hicieron un trabajo correcto, un segundo grupo: Demotecnia, Arcop, Reforma e Ipsos. Y un tercer grupo donde ya empieza a haber signos de interrogación, donde empieza a haber fallas notables: Massive Caller, Consulta Mitofsky, BGC Ulises Beltrán, Varela y GEA-ISA. Y pues debe venir un cuarto grupo. Un cuarto grupo. Donde falló la encuesta. No falló. No falló. No. Ciertamente no falló. Lo que sucede es que nuestros criterios que estamos tomando es con respecto al segundo y tercer lugar. Sí. Y ahí se invirtió el segundo y tercer lugar. Pues falló una encuesta, Verónica. Es que yo los entiendo como especialistas, como politólogos, como estadistas, no. Encuestadores. Gente, pero las encuestas las encuestas gobernaron esta elección de principio a fin. Todo se hizo en función de las encuestas. Vamos arriba de las encuestas, somos claramente el segundo lugar, nos estamos acercando. Hay que decirlo, fallaron. No, te voy a decir por qué no. Si pusieron en segundo lugar a alguien y quedó en tercero, fallaron. No, si calcularon una ventaja de 10 puntos y ganó por 30, fallaron, Verónica. No, es que si ese es el criterio... En términos estadísticos. Exactamente, en términos estadísticos no. Porque si ese es el criterio que se está tomando, efectivamente, son las que están peor ranqueadas. ¿Cuántas son? Son 3.
3 que son México Elige. Híjoles. Financiero. México Elige, que ahora vamos a hablar. Financiero. México Elige era una gran... llamaba mucho la atención por su método, por trabajar sobre Facebook. Entonces son México Elige, Suazor y el Financiero. Ahora, y tenemos que hacer una pausa y al regresar revisamos estas 3 encuestas. Además me dices que hay un mensaje de Federico Arreola, gran promotor. Federico Arreola no hizo la encuesta de México Elige, pero lo entendemos bien. Pero sí la difundió. La cantó, la acompañó, le dio difusión, le dio resonancia a la encuesta de México Elige, dividiendo en 4 categorías los resultados de las encuestas electorales de la elección preliminar: el mejor grupo, el segundo, el tercero y el cuarto, el menos certero. En el primero quedan 3 casas encuestadoras: Parametría, Encol, que publicó en La Silla Rota, y Verumen son las más certeras. Un segundo grupo correcto, de un buen trabajo, lo forman Demotecnia, Arcop, Reforma e Ipsos. Un tercero de encuestas pues que fallaron. Lo harían Massive Caller, o lo hacen Massive Caller, Consulta Mitofsky, BGC Ulises Beltrán, Varela, IGEA ISA. Y el tercer grupo, el grupo de las encuestas menos certeras, está SDP México Elige. ¿Y cuáles son los otros dos? Suazor, que publicó en el Heraldo. El Heraldo y el Financiero. Y Alejandro la encuesta del Financiero. Ahora sí, Verónica, Adrián, para rematar, y traes una carta de Federico Arreola. Así es, Ciro. Si me permites 2 comentarios más. Decir que efectivamente sí hubo un efecto, llamémosle, de voto útil, pero ese voto útil no se decantó ni por el segundo ni por el tercer lugar, sino es un voto útil en favor del puntero. Es decir, gran parte del electorado, o una parte importante del electorado, se decanta en último momento por el líder. Se sube a la posición de liderazgo. Decir también que este ranqueo, este estudio, este ejercicio se basó en las últimas publicaciones, en las últimas mediciones de las casas encuestadoras. La última que presentaron. Que el ranqueo hubiera sido diametralmente, en algunos casos, distinto si lo que se hubiera tomado era un promedio de los ranqueos, un promedio de las mediciones. Pero tú sabes que la que se evalúa es la última. Así es correcto, y por eso lo hicimos de esta manera. Y finalmente, mencionar en defensa o en favor de las que quedaron bajo este ranqueo en la última bolsa, que curiosamente son las que marcaban a Andrés Manuel López Obrador como líder desde un principio, y estoy hablando desde el 2016, y no solo a Andrés Manuel, sino a Morena, al propio partido. Es decir, que marcaban que Morena iba a ser aplastante, no solo en la presidencial, sino también en las elecciones locales. Bueno. ¿Algo más? Sí, rápidamente, nada más, es un ejercicio inicial, es un primer balón que rueda en el territorio de hacer evaluaciones de los resultados. Deberá de venir más, y como parte del gremio de encuestadores necesitamos y muchos otros ejercicios más para seguir aprendiendo. Sí, ya basta en sus cónclaves en que se encierran y se disculpan todo. Y bueno, pues será interesante escuchar lo que diga Roy Campos, lo que diga Ricardo de la Peña, lo que diga Alejandro Moreno, los encuestadores. Bueno, en general, ¿cómo calificarías el trabajo de las encuestas en este proceso? Sí, en general, bien, porque era fácil el primero y el último lugar, pero sí con problemas en la determinación cuando se apretó entre segundo y tercero. Todavía tenemos ¿Tú cómo lo calificarías? Que aprender ahí. Efectivamente, coincido con Adrián, muy cantada para el primer lugar, y muy difícil para las casas encuestadoras determinar un segundo y un tercer lugar. ¿Cómo ves este ejercicio, Ricardo? Pues al menos... Tú que seguiste aquí las encuestas día con día en este programa. Al menos desde el punto de vista informativo, muy informativo.
Muy útil. Muy útil para nosotros y muy útil para la siguiente elección. Ya sabemos cuáles son las encuestadoras que vamos a tomar en cuenta y cuáles son las que quizá no vamos a tomar tan en cuenta. La siguiente elección, ya no sé si vamos a estar en la tierra, porque el próximo año no hay elecciones, solo hay una en Baja California, creo. Es decir, tenemos un descanso electoral de 2 años, porque además creo que en el 2020 hay 1 o 2 por ahí. El próximo ejercicio interesante de encuestas es hasta dentro de 3 años. Ahora, lo que no me queda claro, y le quería preguntar a Adrián, son estas encuestadoras que los priistas presumían por todos lados, ¿no? Que decían, ¿ya viste esta encuesta? Así de memoria, de Pop Group, de Innova, de Números. Pero eso lo hacen todas las elecciones. Yo te diría que es temporada de patos y aparecen este tipo de casas encuestadoras, ¿no? O sea, hay que ver el historial de todos ellos. Estas nacen, fenecen y vuelven a nacer aparentemente según las necesidades de quien las empuja. Y no se toman en cuenta. Yo me acuerdo al joven Emilio Gamboa en la elección del 2000, después del primer debate de Fox con La Bastida. Emilio Gamboa era uno de los coordinadores, si no es que el coordinador de la campaña de La Bastida. Nosotros estábamos en el Canal 40 y a fuerza su gente quería que leyéramos que la casa encuestadora Pato y Ganso S.A. de CB Mediciones decía que La Bastida había ganado con 80% de la gente que había visto el debate. Bueno, esas siempre aparecen, ¿no? No hay que tomarlas muy en serio. Buen ejercicio, Ricardo. Buen ejercicio, muy interesante. Claro. Y nosotros quizá nos equivocamos en no tomar en cuenta a Encol. A Encol, pues no, bueno, pues también no sabíamos, pero no tomamos. Muchísimas gracias a Adrián Villegas, a Verónica Malo. Decías que traes una carta de Federico Arreola. Si eres tan amable, procedo a leerla. Querido Ciro, Tomás Alva Edison no fracasaba. Simplemente, antes de tener éxito, encontraba 1000 soluciones que no funcionaban. Henry Ford, en cambio, era un adicto al fracaso. Cada derrota la veía como una gran oportunidad de empezar otra cosa, otra vez, con más inteligencia. El fracaso es aleccionador, pero en nuestra sociedad es algo repudiado y que poca gente acepta. A Eduardo Galeano le preocupaba que no condenemos la injusticia o la inmoralidad, sino el fracaso. He cuestionado en tu programa de radio a muchas encuestadoras que tienen problemas con la ética. Cuando fallan, no lo reconocen, menos aún admiten que cometan errores porque venden sus encuestas a los políticos. En 2012, en Milenio Televisión, diste una gran lección de dignidad, Ciro. La encuesta que difundiste falló porque sobreestimó a Peña Nieto. Antes de que empezara el linchamiento en tu contra en las redes sociales, hiciste lo que hace una persona decente, te disculpaste por el error. En realidad no fallaste tú, sino la casa encuestadora. Pero el que pagó el costo fuiste tú, Ciro. Te insultaron de más, te calumniaron. No hiciste la encuesta, solo la cantaste, pero la gente de Twitter y Facebook se lanzó contra ti. En tu noticiero me permitiste hablar desde hace más de un año de las encuestas en Facebook de México Elige. Intentamos un método distinto y lo aplicamos con honestidad. Y sí, fallamos. Hoy vemos que la encuesta de México Elige está entre las peores de todas. Es lo que dice un análisis de Adrián Villegas, experto en encuestas de Gabinete de Comunicación Estratégica, y de la que ahora lee esta carta politóloga Verónica Malo, colaboradora de SDP Noticias. Carajo, Ciro, fracasamos. Se nos va a condenar por ello. Mi hijo, Federico Manuel, si lo vuelven a invitar a noticieros de radio y televisión, lo único que dirá es que se disculpa. Es su decisión como director de SDP Noticias y la comparto. Pido disculpas a todas las personas que siguieron nuestras encuestas, cientos de miles. Como bien sabes, Ciro, son millones de personas las que leen nuestro portal. Pero sobre todo, querido Ciro, me disculpo contigo. No cerraste tu espacio a nuestras encuestas a pesar de presiones de actores políticos que descalificaban nuestro método. Te fallamos, lo siento. Ni hablar, Ciro. La solución que encontramos para hacer mejores encuestas no funcionó. Aceptamos la derrota y la usamos para empezar de nuevo. Espero que con más inteligencia. Un abrazo. Uy, muchas gracias. Fuerte abrazo, Federico. Fuerte abrazo. Y muchas gracias por esta carta. Y no solo el fuerte abrazo de amistad con Federico Arreola, sino de saber, ¿no? De saber haber empujado con tanto entusiasmo y con tanta convicción como hizo Federico Arreola este método de encuestas que yo estoy seguro, como dice al inicio de la carta, se revisará, se corregirá
Y yo creo que por ahí irá el futuro de las encuestas. No le salieron los números y lejos de ponerse a justificar lo injustificable, simplemente Federico reconoce que no fue bueno su medición, punto, se acabó. Y vamos a otra cosa. Fuerte abrazo, Federico, créeme que te entiendo, y más 2 días después de la elección presidencial, aunque también hay que decirlo, el ánimo, la intemperie no tiene nada que ver con la de 6 años. Ahora la gente está feliz, trae una botella en la mano, están en las calles, se abrazan, se besan. Hace 6 años traían los cuchillos en la mano, y querían cortar cabezas, e intentaron cortar cabezas, ¿sí? Cambió la intemperie. Entonces vamos para adelante. Y si alguien conoce de fracasos y por lo tanto conoce de éxitos en el mundo periodístico informativo, es Federico Arreola. Ha estado abajo en muchas ocasiones y ha estado arriba, y como lo está hoy, y aquí están los números que por cierto no hemos leído de Comscore del mes de mayo, es Federico Arreola. Pues sí, no esta encuesta, la de la elección presidencial, no fue la mejor. Ojalá revisen, ajusten, y ojalá en un futuro sigamos viendo con esta casa encuestadora o con otra este tipo de encuestas. Fuerte abrazo, Federico Arreola, gracias por la carta, y gracias, Verónica. Gracias, no, al contrario. Qué momento de radio nos regalaste. Muchas gracias. Bueno, gracias, Federico, y gracias a ti. Gracias, Adrián. Ciro, muchas gracias como siempre. Gracias, Ricardo. Felicidades. Gracias. Saludos al Líbano, ya Federico Garrote, claro, del que Gabinete de Comunicación Estratégica, siempre cerca de este programa, queridos amigos. Muchas gracias, Adrián.